Siempre hemos tendido al hablar de las distintas realidades, hacerlo a partir de los gobiernos. Como que el gobierno explicara una realidad estatal. Aquí hay algo que nos ha ayudado y nos ha hecho mucho más conscientes, yo diría, en las últimas décadas, es en qué medida no es lo mismo hablar de una condición estatal que de un régimen de gobierno. Tiene relación, hay una correlación, pero no es lo mismo. Esto permite, de alguna manera, volverse a plantear a qué estamos llamando Estado, ¿sí? O cuál sería la condición estatal y de qué manera, para que pueda desplegarse, funcionar esa condición estatal, requiere de políticas de gobierno. Un gobierno y políticas de gobierno. En el caso boliviano, y esto lo vamos a ver claramente, voy a comenzar por lo más inmediato y eso me va a permitir ir para atrás. Habría que preguntarse de que con un proceso constituyente, una nueva constitución, hablamos de Estado plurinacional. ¿El Estado plurinacional es el gobierno de Evo Morales? Primera pregunta. Lo digo esto porque de alguna manera, indudablemente, desde que hay nueva constitución aprobada y por primera vez por consulta ciudadana, es decir, casi ninguno de todos los países modernos se ha consultado a la ciudadanía sobre la constitución política del Estado. Es un rasgo que en su momento habría que plantearse, porque si en algo llama la atención en el caso boliviano es la enorme capacidad de participación, debate, negociación y una nueva constitución. Podemos discutir cuán nueva es esa constitución, pero indudablemente el solo hecho de haber hablado de un Estado plurinacional de alguna manera interpela fuertemente toda la idea de Estado-nación. Pero a lo que yo quiero hacer la primera pregunta es si el gobierno de Evo Morales es Estado plurinacional o es que al aprobar la nueva constitución y donde se denomina a este territorio que va a ser regido por un Estado plurinacional, empieza a ser una traslación a nivel de nombre. Lo que habría que ver si el gobierno de Evo Morales, por solo hecho de enunciarlo, ya lo vuelve un Estado plurinacional, o es más bien una transición o un pasaje o una transformación al Estado plurinacional. No lo podríamos dar por hecho por el cambio de nombre, o sería muy peligroso. ¿Sí? Primer punto, ¿no? Entonces, esto ayuda mucho en el debate, discutir con respecto a lo que se estaría planteando en torno al Estado plurinacional y las condiciones del gobierno de Evo Morales. Proceso constituyente, ¿no? Convocatoria, proceso, nueva constitución y su funcionamiento. Podríamos decir, inclusive, esto podría ayudar a tener ciertos marcos para evaluar al gobierno, el Estado plurinacional. Pero no, yo diría, mucho cuidado, no darlo por hecho, este ya es el Estado plurinacional. ¿Por qué comienzo con Estado plurinacional frente al gobierno de Evo Morales? Porque la idea de Estado plurinacional que surge de los movimientos sociales indígenas va a poner en cuestión toda la idea de la forma de Estado-nación y las formas de, vamos a decir, de la condición de estatalidad. Esto va tanto a tema de derechos, de ciudadanía, de gobiernos, no un gobierno, gobiernos, ¿sí? Y las distintas formas de participación y ejecución. En realidad, lo plurinacional de alguna forma estaría apuntando a que no puede haber un solo modelo que pueda regir para todo el país, todo el territorio. Este es un primer cuestionamiento muy fuerte a toda nuestra noción de la política, porque siempre hemos tendido de que una ley, una norma es para todos por igual, dando por hecho de que la ley, la norma y el principio nos hace iguales y de esa forma se puede aplicar para hacer justicia.
cuando hay realidades que son muy disímiles, no porque sean solamente culturas, pueblos, prácticas, experiencias, sino que su propia condición de cómo entender la realidad puede ser completamente distinto a lo que está planteando esta ley. Esto ya empieza a generar y nos obliga a pensar cómo la política, o podríamos pensar la política puede ser una oportunidad para profundizar en el pluralismo o para negar el pluralismo. Un pluralismo que en el caso boliviano, podemos decir, pareciera muy evidente, y por eso era el gran obstáculo para Bolivia, porque como no era un Estado-nación, no era una cultura nacional, no podía tener la voluntad, la fuerza, el vigor para ser un Estado completo y una cultura nacional completa. Pero si vemos que su vigor, o nos fijamos que su vigor es más bien el pluralismo, ¿sí?, de culturas, de prácticas, de formas de plantear, entonces la política era un lugar de negociación para poder no borrar el pluralismo, sino para más bien vigorizarlo y generar otros espacios y otras formas de salida. Creo que aquí ya nos empieza a tocar un punto. Entonces yo diría, el tema en la pregunta entre Estado plurinacional y gobierno de Evo Morales es un periodo de transición. Un periodo de transición muy, yo diría, muy delicado, muy precario, porque el Estado plurinacional presupone distintos niveles de autonomía de gobiernos autónomos territoriales, distintos, y con una capacidad de no sujeción, sino de articulación. Supondría que no podríamos hablar de un gobierno, tendríamos que hablar de gobiernos. Y esto todavía está muy débil en el caso boliviano, no en términos de lo que podrían ser estas unidades territoriales autónomas, sino de qué forma articularlas. Entonces, como no se dan las condiciones, es más fácil el tema vertical. Y por eso seguimos hablando como si fuera solo el gobierno de Evo Morales, en vez de pluralizarlo. Si esto que estoy señalando ya nos da una pista para leerlo, fue un tema muy evidente para la Asamblea Constituyente. En la Asamblea Constituyente lo que se empezó a plantear es que para poder pluralizar la política tenías que generar estos múltiples espacios que podían ejercer distintas iniciativas, propuestas, voces, pero el tema era cómo tejer con ellos, cómo plantearlos. Esto trae enormes dificultades porque no es que sean solamente distintos, diferentes, ¿no?, como podríamos entender en un pluralismo, digamos, en la buena conciencia, sino está en una correlación de fuerzas. Y en una correlación de fuerzas se juegan distintos capitales económicos, culturales, sociales, y estos van a poner en juego. Yo puedo reconocer que alguien es distinto, y al reconocerlo no le estoy dando un mismo lugar simétrico. Más bien puede ser la mejor forma de acomodarlo. Cuando aprenda, cuando tenga los recursos. Esto que puede sonar un poco exagerado, yo diría, esta es la historia vamos a decir, de las democracias. ¿Cuánto tiempo tiene de que reconocemos el voto femenino? No son más que unas cuantas décadas. Parecía muy evidente hace 50, 60 años de que ¿por qué la ciudadanía la tenía que ejercer la mujer si ya lo estaba haciendo el jefe de la familia? Si esto nos llama la atención, pensemos, tiene apenas unas décadas de que a partir de la cultura, el color de la piel, de la lengua, uno pueda ejercer sus derechos ciudadanos. En el caso boliviano es recién desde el 52, pero es casi paralelo a lo que está sucediendo en Norteamérica, el país democrático por excelencia, cuando son las mayores pugnas y luchas por los derechos ciudadanos y sociales de los negros. Lo que estoy queriendo decir es que esa condición de igualdad no la podemos dar por hecho.
Si esto lo estoy señalando de esta manera, y lo trasladamos ya no solamente en términos individuales, sino en términos de colectividades y comunidades y pueblos, y empezamos a reconocer de qué manera pueden estar desarrollándose distintas formas de vivir la realidad. Estamos hablando de proyectos de organizar mundo que deben ser negociados. Esto nos va a llevar, si quieren más adelante podemos hablar sobre el vivir bien y por qué el tema del pluralismo, la plurinacional, está tan ligado con el tema de la vida. Y entendiendo siempre la vida en el sentido plural. No hay un... Es decir, si alguien me puede mostrar cuál es la frontera entre que esto puede ser llamado vida y esta no es vida, vamos a ver que se está justamente tomando una posición política. Y a veces no se lo explicita, se lo da por hecho. Esto es vida y esto no es vida. Muchos de los pueblos, muchas de las culturas, a partir de distintas trayectorias, visiones, están poniendo en pugna justamente esto. Entonces, regreso. Estado o gobierno. En el proceso constituyente era como pluralizar, por eso eran gobiernos. Pero hay una historia más profunda, más interesante, que lleva a poder no solamente hacer esta división conceptual entre gobierno y Estado, sino es una larga historia de la lucha y resistencia donde nunca se ha visto al Estado como una sola entidad. Es decir, desde la posición de colonizado, desde la posición de explotado, desde la posición de dominado, para poder desplegar una resistencia, una lucha, se tenía que tener una lectura mucho más abierta y compleja de eso que llamamos el poder, o en este caso el Estado. Y esto llevaba a que hay toda una capacidad de poder leer de una forma estratégica estas distintas autoridades, estas distintas instituciones, estas distintas prácticas, estas distintas leyes, y ver en qué lugares tú te puedes apoyar, en qué otra tienes que negociar, en qué otra puedes estar peleándote, o en otra directamente desconocerla. Pero no es que sea en distintos momentos, distintos tiempos, puede ser simultáneamente. Obligaba a tener una capacidad de un planteamiento de una estrategia multidimensional y permitía en tu lucha y tus estrategias de resistencia poder afectar de distinta manera simultáneamente. Entonces esto ayudaba a entender nunca al Estado como el Leviatán, la gran figura. Porque si esta es la figura, es casi una visión apocalíptica, ¿no? Es decir, no tienes salida, no tienes escapatoria. Frente al poder, la capacidad, lo único que puedes es dañar y escaparte, ¿no? Casi lo voy a decir, casi como un foquismo inmediato, ¿no? Esto era más bien cómo perseveras y puedes desarrollar y cuidar tus proyectos colectivos, tu coherencia y consistencia colectiva frente a estos poderes. No solamente hay una visión mucho más amplia, compleja y estratégica de lo que llamamos el Estado y los poderes, sino también nos empieza a dar señales cuánto hay de todo un saber y conocimiento sobre esto desde una posición de dominado, explotado, subordinado, que muchas veces no es reconocido como saber o conocimiento. Esto yo diría es una línea por la que es muy interesante tratar de leer buena parte de los debates de la Asamblea Constituyente Boliviana, justamente por la composición de los asambleístas y de las fuerzas que se pudieron desplegar durante el proceso constituyente. Entonces, esto nos alerta de que tendríamos que tener una atención, un cuidado a otros vocabularios, a otras lógicas, a otros razonamientos. Que no estoy diciendo que esos sean pero que nos están hablando de otras cosas. Y a través de ello se pudo tejer una propuesta que es lo que llamo el Estado plurinacional. Por eso modifica y trastoca buena parte de lo que llamamos normalmente la idea de la política, de la institución, del orden, de la autoridad, desde la tradición
vamos a decir, moderna, liberal, occidental. Desordena, es decir, ¿de qué están hablando acá? Por más de que sea en castellano. Esta forma de leerlo es un camino de la descolonización, con el cuidado de entender el tema de la descolonización como aquella disputa de culturas, pueblos y colectividades con respecto a un cierto orden impuesto. Y cómo son memorias, saberes, prácticas y valores que no son reconocidos como tales, pero son los que justamente posibilitan en el tiempo y en la capacidad desarrollar y poder generar estas, yo diría, no es casual, pugnas por la identidad, que no es la identidad en sí, siempre es en relación a otras identidades, para modificar una correlación de fuerzas. La descolonización es por ello una capacidad de poder entender una relación entre identidades, pero en una correlación de fuerzas. Hoy lo que se pone un poquito en cuestionamiento es esa correlación de fuerzas, ¿no? Por eso se puede hablar de que este proceso esté profundizando en eso que llamamos la descolonización. ¿Se está descolonizando en Bolivia? Es una pregunta peligrosa, porque presupondría que la descolonización la hace el gobierno. Presupondría que el liderazgo y el gobierno es el que descoloniza. Aquí no se está entendiendo buena parte de lo que ha sido la fuerza, el empuje del proceso constituyente y lo que se llamaría la construcción del Estado plurinacional o la transformación estatal. Es como pedirle al propio Estado que se transforme. Es como pedirle al padre que sea menos padre, al hombre que sea menos hombre. Si somos consecuentes con el proceso constituyente y la idea de la transformación estatal que plantea el Estado plurinacional, es en qué medida el objeto de transformación no es la sociedad, es el Estado, a través de una serie de fuerzas de la propia sociedad hacia el Estado. Porque tenemos una idea de las revoluciones y del el acto político de transformación como si fuera un acto estatal. Esto es el gran paradigma del siglo XX. Cómo leemos la Revolución Francesa, cómo leemos la Revolución rusa, la Revolución Cubana, ¿no? Un gran acto de sublevación, ¿no? Y de capacidad. Tomas el poder y desde el poder cambias. Este es el paradigma que nos han hecho. ¿Qué es lo que nos han enseñado el movimiento indígena y los movimientos sociales? Es que la sociedad es la que transforma las instituciones, es la que transforma las normas, es la que transforma la autoridad. Y al hablar de transformación no estamos diciendo para llegar a este estado ideal, sino justamente en esas necesidades y capacidades de una sociedad en movimiento. En esa medida podemos hablar, quieren, una revolución permanente, está bien, lo que sería casi como un pleonasmo. Pero claramente un poco cambia la idea de cuál es el sujeto y el objeto de transformación. Claro, si preguntamos desde el gobierno de Evo Morales, ¿hay descolonización? Yo diría, hay iniciativas, pero la descolonización la está haciendo la sociedad, con o sin respaldo del gobierno. Y este es justamente su mayor acto de subversión. Si en Bolivia podemos decir, bueno, es que vemos que hay mucho ámbito todavía muy de orden colonial, es porque vemos todo lo que habría que afectar. Pero también vemos de que hay un enorme, no solamente deseo, sino una enorme capacidad casi simbólica de lo que es lo indígena, de lo que es los pueblos originarios, de lo que es. Esto no ha sido por el gobierno, esto ha sido de sus propias luchas. Si hay una modificación profunda en Bolivia, yo diría en estos, no 10 años, por lo menos 15 años, que es del 2000, en su momento más fuerte, la guerra al agua, y con todos los otros procesos que se han pasado, es que vemos que los actores, los sujetos, las movilizaciones, han podido modificar el espacio.
han podido modificar los tiempos, han podido modificar lo público. No siempre de la forma más, vamos a decir, tranquilizadora, pacificadora. Porque claro, frente a una violencia simbólica hay una respuesta de una fuerza y de una violencia también simbólica. ¿Qué pasó en esa Asamblea Constituyente que promulga la plurinacionalidad y no da poderes, no descentraliza ese poder? Que Bueno, eso sería descolonizar. lo da. Lo hace constitucionalmente, pero de facto le da toda la fuerza a Evo. ¿Por qué? Porque en ese momento tenemos la media luna. Es decir, a alguien tenías que darle la fuerza, le das al Evo. No es que sea la ingenuidad, esas son las condiciones, retomando lo de la descolonización. Creer que un gobierno o unos ministerios o unas oficinas van a descolonizar es como decir, es la vieja idea de concientizar. Alguien va a educar y va a forjar, cuando en realidad lo que nos está enseñando o nos ha advertido el proceso constituyente es que tenemos que indudablemente aprender, pero desaprendiendo. Porque no es que no querramos aprender, no es que no querramos manejar herramientas occidentales, herramientas de otras culturas, sino cómo lo podemos hacer en un ámbito mucho más de iguales, más simétrico. Y aquí viene un tema de que no hay una receta, no hay una salida. Entonces tienes que desmontar, desarmar, deshacer, volver, ensayar, probar, tal vez esté errado, tal vez esté acertado y volver. ¿Qué es lo que podríamos pedir a una institución, a una dirección, a un ministerio? Es que potencie esas experimentaciones. Eso podemos pedirle, pero no le vamos a pedir que descolonice, sería una ingenuidad terrible. En ese sentido podemos evaluar y ver cuánto en este gobierno o no se han desarrollado, cuánta fuerza hay en una serie de iniciativas gubernamentales en términos de descolonización. Pero indudablemente, y esto es una primera evidencia de poder recorrer las ciudades, recorrer el campo, es que hay un empoderamiento social y cultural muy fuerte en Bolivia. Cuando digo un empoderamiento, es de que es un país que en menos de 15 años ha aprendido a mirarse a los ojos. No porque antes no mirara a los ojos, sino porque antes mirar a los ojos era un acto de rebelión. No todos se podían ver a los ojos. Hoy en día sí se ve. Tanto por entablar una conexión, un contacto, o de desafío, o nada más de interrogante. Pero antes eso no era permitido. Por eso para mucha gente dicen, hoy en día lo que pasa en este país es que los indios se han creído, se han embalantonado. Esto para mí es de una fuerza que yo diría inclusive generacionalmente no esperaba que me tocara vivirlo. Porque en determinadas condiciones sí entablabas una relación con los ojos, pero eran más excepciones que la regla. Y cuando se lo hacían eran normalmente actos de desafío o actos de cierta confianza. Hoy en día ya es un acto social que para mucha gente es de una enorme violencia. ¿Por qué el taxista me está mirando o me está dando el cambio mirándome a los ojos? ¿Por qué en el mercado al hacer la transacción sucede eso? ¿Por qué al contratar a alguien me está mirando a los ojos? Esto es muy tenso y estamos viviendo eso. Y esto nos generará nuevas formas de urbanidad y seguramente también se desarrollarán a partir de ciertas correlaciones de fuerza, otras correlaciones y otras normativas urbanas. Y esto es lo que ha permitido elegir a alguien como Evo Morales como un presidente. Es decir, como a un líder cocalero, perseguido, condenado en los medios, en los periódicos, es el que puede tener mayor credibilidad cuando dice me comprometo con la agenda de octubre y no otros. Estamos viendo que hay una inversión, una transvalorización. Y esto es parte de esa descolonización. Si no, no hubiéramos podido hacer ese paso a través de las urnas en semejante crisis del sistema político, crisis del Estado, y elegir a Evo Morales. Esto es algo que muy rápidamente
lo dejamos y explicamos todo a partir de Evo Morales. Y no estamos viendo estos sedimentos, estas fuerzas. El tema más agudo y más fuerte que se nos viene es en qué medida podemos descolonizar el Estado. Esa es en realidad la propuesta y el gran reto que se plantea en la Asamblea Constituyente al hablar de Estado plurinacional. ¿Cómo descolonizar el Estado? Cuando digo descolonizar el Estado, no es porque tengamos confianza en el Estado. No se olviden que venimos de una historia frente y ante el Estado. Eso no quiere decir que estemos en condiciones de generar formas de vida colectiva, comunidades y pueblos sin Estado. Vivimos en un sistema interestatal. La idea es cómo lo vuelves una barricada el Estado frente al sistema internacional y global. Es una barricada. Porque el Estado en sí no es ni de derecha ni de izquierda. O por lo menos esa vieja idea de que tú podías decir estás alineado al bloque de izquierda, que era el comunismo o el socialismo existente, frente a el mundo liberal y moderno, ¿no? Que era creer que había esa división, que fue una condición en el siglo XX que posibilitó, digamos, una paz negociada, una tregua, después de terribles guerras, tanto en Europa como en las colonias. Hoy en día, cuando no tienes la famosa cortina de hierro, no tienes, ¿cuáles son tus parámetros para decir esto es derecha o izquierda? Creo que la única forma es volver a pensar en términos de justicia social, cultural, ¿sí? Y humana. Tienes que volver a introducir el tema de justicia como parámetro. Y cuando hablo de justicia estoy hablando no de algo que pueda medir o plantear y repartir lo justo, sino sabemos que en una correlación de fuerza hay oprimidos, hay explotados, hay dominados, hay subordinados. Y uno está tomando una posición en esa correlación de fuerzas. Bueno, si hablamos de una izquierda, en términos de descolonización, ¿sí? Tenemos que pensar cómo podemos generar ámbitos o espacios que puedan preservar y desarrollar estas iniciativas. Ahí podemos decir si es más de izquierda o más de derecha un Estado, pero no es de por sí. Es decir, ya llevamos demasiadas décadas en Europa, en Latinoamérica, en Asia, de tener autoridades, partidos que se autodenominan de izquierda y no necesariamente funcionan como izquierda. Es decir, es como una marca, es como un logo más. No, eso no es lo que habla de izquierda. Pensar que el Estado en sí va a ser el descolonizador, creo que ya... ¿Cómo descolonizas el Estado? Y aquí es otra vuelta en esos términos, ¿cuánto puede ser afectado en esta correlación de fuerzas? Justamente desde esa perspectiva de izquierda o de justicia. Y en esa medida se podría pensar en una barricada o barricadas y a partir de ahí evaluar. Es un trabajo largo, difícil, porque muy rápidamente se asume el tema de la autoridad y del saber o el conocimiento. Un gran problema en la vida institucional es de que tienes que asumir de entrada, al ser autoridad, de cualquier rango. Estoy hablando no solamente del ministro o el presidente, sino estoy hablando cualquiera que trabaja en una administración pública y es una autoridad. Desde el que te recibe los papeles o el portero, ya es una autoridad. Y ya presupone un saber, y ya presupone como autoridad y como un saber, una capacidad de ejercer. Lo público no está hecho para servir, sino que hay que enseñarles, ¿sí?, qué es lo público. Y creen que las autoridades nos enseñan. ¿Qué sería para mí descolonizar desde esa perspectiva? De que no hay tal reparto del que sabe y el no sabe. Comenzando por la propia autoridad del ámbito público. Tiene que desaprender porque era un ámbito público colonizado
Y por eso tiene que ser desaprendido, desarmado, desmontado, para poder generar otro espacio público mucho más igualitario, más simétrico. Y esto no lo va a poder hacer él solo. Tiene que ser a partir de los propios usuarios o beneficiarios o los que componen ese ámbito público. Si quieres ser autoridad, volvamos un poco a esa fórmula zapatista, tienes que hacerlo sirviendo, no mandando. Esto no es fácil, porque nuestra idea de lo público es que de inmediato, él sabe, él tiene que decir cómo se pone el agua, dónde se pone el agua, ¿no? Y aquí hay... Por eso estoy entrando mucho por este margen que ayuda a desmontar mucho. En la vida cotidiana y en la vida social, en las distintas escalas, funcionamos todo el tiempo con la idea de calificando quién sabe y no sabe. Y eso ya es un acto de autoridad, es un acto de jerarquía. A ese no lo escucho porque no sabe, a ese lo escucho porque sabe. Pero cuando deberíamos estar presuponiendo y trabajando de esa igualdad de inteligencias, igualdad de conocimientos, que quizás ninguno es completo. Y que más bien cómo generamos a partir de ahí una serie de espacios de negociación, espacios de traducción, espacios de adecuación. No es fácil. Ahí había que igual también diferenciar unos términos que tú has apuntado: público, estatal, los bienes comunes. Este aprender desaprendiendo es como una responsabilidad ciudadana, pasa a ser una responsabilidad de cada uno, del colectivo, ¿no? También. Otro elemento, a raíz justamente de lo que tú planteas. Yo he señalado mucho en esta toda explicación desde el ámbito de lo público, ¿no? Y esto me ha servido un poco entre gobierno, Estado. ¿Cuál es la otra gran fortaleza del planteamiento del Estado plurinacional? En el momento en que fundas un Estado-nación, es un acto que también funda un pueblo, una cultura en un territorio. Un pueblo, una cultura, un territorio, con un Estado. Ese es el acto de fortaleza. Y así es como vamos a entender procesos como en el caso francés, ¿no? Y cómo va a ser una lucha por generar y construir ese pueblo, esa cultura nacional. Claro, esto lo podemos ver frente a lo que era una sociedad estamental, jerárquica, ¿no? Y además monárquica, entonces era dinástica y tal. Y esto más bien desmontaba todo eso. Pero esta narrativa nos invisibiliza otra historia, y era que ese llamado pueblo era compuesto por una diversidad de culturas, colectividades y pueblos. Pero para poder, digamos, reforzar y apoyar este proyecto moderno de Estado-Nación, tuvo que subsumirse o tuvo que ser combatido para aceptar la cultura nacional. Si esto es, en el caso francés, digamos, el más ilustrado en cuanto pareciera que pudo llevar a cabo toda su trayectoria, es más agudo cuando vemos casos como el español. La propia dificultad de entender qué es España, ¿no? Inclusive cuando hablamos español o hablamos castellano, ¿no? No, eso es castellano porque el español es muchas otras lenguas. Bueno, esa es lo que podría parecer una sutileza para fuera de España. En España es marca. En el caso nuestro, esto es lo que ha abierto el tema del Estado plurinacional, y donde más afectado es cuando dicen la fundación de un Estado no es el momento cero. Ninguna otra constitución ha reconocido la preexistencia de pueblos y naciones antes de la fundación de su Estado. Esto te demuestra cómo se entiende al Estado como aquel lugar plástico, flexible para modificar. Porque si va a ser un Estado de bolivianos, tiene que alojar la diversidad de formas de ser boliviano. Y por supuesto, hay historias que son milenarias. Eso está en el segundo artículo de la Constitución, y por eso genera en varios constitucionalistas así como, wow, esto es duro, porque en realidad, ¿qué te está diciendo? Y esto, las consecuencias, por ejemplo, constitucionales, a nivel legal, juristas y demás, dice que no, la razón de Estado
¿sí? No nace solamente de la fuente. La fuente de derecho es el Estado. Hay otras fuentes que son justamente pueblos y naciones y culturas preexistentes y que van a tener la misma importancia que la fuente de derecho del Estado. Te obliga a decir, bueno, y te van a decir, ¿cuáles son esas? Bueno, no las tenemos tal vez por escrito. Bueno, tendremos que aprender a oír, tendremos que recoger, pero no puedes cerrarte, no puedes decir, esas no hay. Primer lugar donde lo vuelve más plástico. El Estado no había sido todo cerrado, sino tiene que recoger cosas anteriores. El gran debate, ¿a qué priorizar más? ¿A lo privado o a lo público? ¿Más Estado, más iniciativa privada o mercado? Y era como los únicos dos campos donde nos podíamos parecer a mover. ¿Qué nos han enseñado los movimientos indígenas y movimientos sociales? Esa es una división que plantea el mundo moderno. Estos pueblos, estas culturas, son apenas depositarios de una serie de responsabilidades frente a algo más grande. Aquí hay un tema casi ontológico. Hay un mundo de comunes. Porque no puedo decir que esta agua es de mi comunidad. No puedo decir que este cielo es de mi comunidad. Ni siquiera mi lengua. Estos derechos comunitarios, vamos a ponerlo así, porque no es de una comunidad, de comunidades, no puede ser ni del ámbito público ni del privado. Esta es una historia que tiene en el caso boliviano desde la colonia, que los querían forzar a ver de qué manera podíamos desarrollar esto. Y las comunidades se han resistido a ser absorbidos por lo público o por lo privado. Y entonces, en el proceso constituyente han tenido la capacidad como para decir, bueno, vamos a pelear entonces, constitucionalmente, de que se reconozca no solamente la propiedad privada y la propiedad pública. Hay lo privado, hay lo público, pero hay lo comunitario. Lo comunitario ha llevado, en algunas preguntas, voy a poner el caso sería para mí lo más elocuente, a algunos marxistas y especialmente, digamos, la voz más fuerte en el caso boliviano, el caso de Álvaro García, entonces tener que definirlo como lo público no estatal. ¿Cómo puede haber un público no estatal? Bueno, porque tu cabeza está mirando desde el Estado, entonces te puedes pensar en un ámbito público pero que no es del Estado. Para que pueda existir esa capacidad moderna de dividir, hay un afuera constitutivo y que son los comunes. El mundo moderno ha tenido que desarrollar mecanismos de expropiación, que los comunes no han sido un ámbito apetecible para la dinámica del capital, no han sido, hasta muy recientemente. Pero han sido un factor necesario para el desempeño del capitalismo. ¿Por qué digo esto? Y pues suena así como extraño. Bueno, porque si no hubiera habido oxígeno, no había agua, no había vida. No había agua, no podríamos pensar ni en cultivos, ni nada. Pero nadie podía decir, esta es mi agua, esto es... Podíamos decir dónde podías navegar, dónde podías, ¿sí? Pero no podías decir, esta es mi agua. Vamos a ver cómo va a haber otra fase del capitalismo que va ahí, porque va a trabajar sobre los comunes. Pero hay lugares donde se han preservado, no solamente en Latinoamérica, yo diría en el mundo, podemos encontrar estos ámbitos de los comunes. Hay una historia muy interesante en el caso europeo, hay en Asia, pero en el caso de Latinoamérica es la historia de las comunidades y lo que yo pondría el de los quilombos, que no podía... ¿Qué ha hecho la Constitución? Otra vuelta, la idea de la barricada. No puedo borrar la propiedad. Es decir, es un acto, yo diría, muy subversivo, decir, no creo en la propiedad, pero veo que sea muy poco operativo y estratégico hoy en día funcionar sin propiedad. Me explico. ¿Qué condiciones tenemos para pensar en? Ok, desde ahora es lo que pasó en Cuba. No hay propiedad. ¿Cómo que no hay propiedad? No hay dueños. Entonces, ¿quién es el que gestiona? El Estado. Pero vamos a ver de que esto que pareciera así en términos generales, en la práctica y de facto no ha sido. Porque ha habido una serie de colectividades y luchas
que por la incapacidad estatal o por no interés estatal o demás pudieron gestionar colectivamente. Y hubo otros que tuvieron la capacidad y el diente de volverlo como con una mirada de interés o de utilidad privada. Pero existen esos islotes. Entonces, en la Constitución boliviana, privado o público, pero hay lo comunitario. Lo comunitario que está muy fuertemente relacionado con el tema de los comunes y que obliga. ¿Cómo esto lo gestiona? El propio Estado, a través del vicepresidente, ha dicho esto no lo puede hacer el Estado. Tienen que hacerlo las propias comunidades. Esto pareciera que pero creo que hay algo de verdad, porque sería otra vuelta como en el caso de la descolonización, pretender que el Estado descolonice. Otra cosa es que cómo puede, digamos, fortalecer, hacerlo vigoroso lo comunitario. Eso es otra cosa, pero no podemos decir que sea la tarea. Esto ha desmontado otra vuelta esa idea del Estado moderno y del Estado-nación, porque demuestra que hay ámbitos que no son competencia directa del Estado. No estoy diciendo que no tengan responsabilidades, pero no es competencia y no tiene por qué serlo. Tienen que ser decisiones colectivas, masivas. La visión estatal es una barricada y hasta ahí. Hay otra forma de poder tomar decisiones y el Estado puede ser un actor más. Esto, si lo relacionas con lo que yo decía del segundo artículo, nos lleva a la necesidad también de volver a leer y escuchar toda esa memoria milenaria con respecto a cómo gestionar o plantearse de forma estos ámbitos comunitarios y comunes. Bueno, quizás seremos muy, no solamente ateos, sino directamente no creyentes, no practicantes de nada, pero tendremos que aprender a ser también muy respetuosos con respecto a otros cultos y rituales, con respecto a cómo poder entender ciertas personificación, casi ritualización en las formas de vida. Y a partir de ahí, pues tendremos que negociar y tratar, pero no puedo decir porque no creo, no puedo darle. Esto lo digo porque esto nos han enseñado los pueblos con respecto a la vitalidad, la energía con respecto a la madre tierra, con respecto a una serie de fuerzas, espíritus. Puedo yo no creer en esa, ni ser un practicante, pero no puedo descartarlo en cuanto a mi diálogo, mi desaprendizaje y mi negociación con ellos. Lo del bien común es una manera de que el Estado no sea tan poderoso. Cuando hablo del Estado como este ámbito flexible, plástico, y para hacerlo más ilustrativo como barricada, no como una sola entidad, es también una forma de responder al declive de la forma estatal. Porque indudablemente no es solamente el caso boliviano, en el sistema interestatal vivimos un declive del espacio público. Uno, lo apetecible que se han vuelto una serie de competencias públicas, y esto lo vivimos como la nueva escalada del capitalismo. Es decir, claro, ¿cómo no vamos a cobrar por el agua? A ese paso, ¿cómo no vamos a cobrar el oxígeno? ¿Cómo no vamos a...? ¿Sí? El sol. El tiempo, me los van a cobrar hasta el tiempo. Es decir, es que estamos en una nueva escalada, otra dimensión, un nuevo ciclo que nos obliga a discutir con respecto al capitalismo y su funcionamiento. Pero el otro es, hay un declive del Estado. El Estado forma parte de un sistema capitalista, pero hoy en día hay entidades capitalistas que son más fuertes que los Estados. A lo que voy es, por ejemplo, un debate hoy en día sobre el tema alimentario, el tema energético. No lo podemos dejar en las manos de los Estados. Sería una barbaridad. Que el Estado puede ser un portavoz, puede ser una iniciativa, y ahí habrá instancias, dependiendo de las historias, las correlaciones donde podamos empujar cosas, sí, pero no pueden ser los únicos. Pero tampoco puede ser el ámbito de los técnicos, los especialistas y demás, porque sabemos que esto está fuertemente comprometido con respecto a quienes están invirtiendo en esos conocimientos, en esas investigaciones, en esos laboratorios.
podemos empezar a pensar en formas de participación, de debate y de consulta, de decisiones que incumben a los ciudadanos, no solamente a los estados. Y este es un tema muy agudo y lo traigo a colación porque es el solo hecho de plantearlo es tan descabellado como hace 15 años fue en el caso boliviano y todavía es en muchos otros lugares, que la gente, lo que llamaríamos el común, el ciudadano, piense qué tipo de Estado o de sociedad quisiera. Cuando se hablaba hace 15 años de Asamblea Constituyente era, ¿cómo la gente va a discutir? ¿Acaso sabe? Claro, inmediatamente. Cuando te lo traslado en este otro ámbito, ¿por qué no hoy en día podemos hacer plataformas con la tecnología, los contactos, facilidades y poder? El solo hecho lo planteo. En el caso, esto nos va a llevar otra vuelta al caso boliviano y el tema, algunos temas que estamos tocando. Si somos estrictos con lo que se está planteando o se planteó durante la Asamblea y se transcribe en algunos puntos del texto constitucional en torno al vivir bien, que son básicamente temas como el tema alimentario, el tema energético, matriz energética, el tema de circulación de las personas y sus derechos, tema del agua, derechos que llamaríamos fundamentales o en una primera redacción de la Constitución fueron fundamentalísimos, porque sin esos no hay vida, entonces no puede haber proyectos de vida. Para hablar de eso, son las condiciones básicas. Aunque se puede hacer una legislación y una serie de iniciativas importantes estatales, son de competencia geopolítica. Hoy en día plantearnos el tema alimentario creo que no es solamente un tema de cómo podríamos componernos y arreglarnos los bolivianos para los bolivianos. Sería un absurdo pensarse en esa abstracción, solamente es para bolivianos. Hemos cerrado las fronteras y aquí hacemos el país del vivir bien, ¿no? Casi el nuevo comunismo. Más bien es cómo generamos la fortaleza, la capacidad política y mínimamente geopolítica de la región con respecto a la alimentación. Es la única forma de afrontar hoy en día el tema energético, por no hablar el ecológico, porque tienen que ser medidas tomadas. Pero sería un absurdo pensar que esto es solamente un acuerdo que se hace entre estados. Creo que podemos avanzar, hay condiciones muy fuertes, aunque también hay intereses cada vez más potentes, más insensibles con respecto a estos temas alimentario, ecológico, energético, de circulación de la gente. Cuando hablo de la circulación es el derecho a circular. Además que lo hacemos por deseo, por necesidad, por búsqueda de trabajo. ¿Por qué tenemos que llevar un pasaporte? ¿Por qué tenemos que llevar? O si lo hacemos hoy en día ya con una mayor facilidad en la región, ¿por qué el trabajar en otros lugares no tengo los derechos laborales, los derechos sociales, los derechos mínimos? Porque no he nacido en ese lugar. ¿Qué? Entonces, estas son ciudadanías vinculadas a la tierra, a la sangre, o son derechos humanos, son derechos de seres vivientes. En Bolivia y en buena parte del proceso de los últimos 15 años, estos temas se han abierto en los movimientos sociales. Están latentes. Que hayamos podido no cristalizar institucionalmente es parte de lo que hay que discutir y lo que hay que evaluar. Porque lo que está en juego, y por eso digo y vuelvo al tema del vivir bien, es de qué manera buena parte de lo que nos va a articular y nos va a generar nuevos espacios, nuevos vocabularios, nuevas temáticas, es el tema de la vida. Y la vida no es una sola forma. No hay una sola vida o una sola forma de entender la vida. Hablamos de formas de vida, de seres vivientes, de maneras de organizar la vida. Y aquí entonces empieza a hablar de un pluralismo muy fuerte y múltiples entradas. Y también de una cantidad de actores distintos y de experiencias, trayectorias y ontologías, realidades, mundos muy distintos. Y esto ha trastocado, yo diría de alguna manera, buena parte de lo que entendemos como la política moderna. En ese sentido se nos ha envejecido nuestro bagaje moderno. No estoy diciendo que no sirva, pero es insuficiente
para poder abordar y trabajar esto. Los que sí han podido desarrollar en las últimas décadas de una forma más fuerte es los intereses capitalistas. Porque la vida se ha vuelto el lugar donde tú puedes todavía desarrollar capitalismo. La vida se ha vuelto un lugar muy prometedor para una nueva fase de capitalismo. ¿En qué sociedad quiere vivir realmente a día de hoy el boliviano y la boliviana? Delicada la pregunta porque de la misma forma que he intentado un poco sensibilizar en cuanto a este pluralismo existente de la vida, y también, digamos, de las condiciones para poder vivir y de organizarse, la sociedad tiene que ser entendida. En la propia Constitución se habla de la sociedad plural, ¿no? Entonces, si pudiéramos hablar de una sociedad, tendría que ser una sociedad que pudiera acoger distintos proyectos de sociedad. Primer requisito. Claro, sí, porque no habría uno, ¿no? Sino cómo puede acoger. Pero al acogerlo, tiene que garantizar las condiciones mínimas para que puedan vivir estas sociedades. ¿A qué llamo las condiciones mínimas? Y en esto, otra vuelta, es parte de esa descolonización, que a veces somos un poco muy inmediatistas. Como hemos sido siempre un país muy jerarquizado, en ese sentido muy colonialista, muy divisor, dábamos por hecho que las condiciones mínimas de vida, ¿sí?, variaban según esta clasificación social cultural. Si no saben todavía qué es la modernidad, ¿para qué quieren teléfono? Si no saben hablar castellano, ¿para qué van a ir al colegio? Es decir, ¿te das cuenta cómo se naturaliza el colonialismo y el racismo? Se naturaliza, ¿no? Claro, mientras no sean humanos, ¿cómo les vamos a dar derechos humanos? No es casual que en esta década de demanda de los movimientos, además de sus demandas específicas y claras, territoriales, culturales, ¿no?, organizativas y de autonomía, la que era implícita era el derecho a tener derechos. Y esto no ha sido que les han otorgado, esto es el cambio de correlación de fuerzas. Si no, no puedes pensar el despliegue de formas de vida, porque hoy en día las condiciones de vida exigen esa mínima infraestructura, que en otros lugares podemos darlo por hecho, casi como parte de la tarea del Estado benefactor. Pero esto ha sido la tarea y el empuje social después de las guerras en el norte global. Podemos decir, fue una forma de contener el estallido social, el tema tal otro, pero ha sido no por se han iluminado los estados, el empuje social, la urgencia. 60, 70 años después, somos países que estamos viviendo esa oleada. La capacidad del derecho de tener derechos y el acceso mínimo a estos servicios. El tema es que desarrollas esto sin caer en una lógica capitalista. Una forma es que el Estado no se pueden privatizar. Primer candado, me parece básico. Pero hoy en día negar un celular, porque esto es occidentalista, es capitalista, es colonizador, sería absurdo. Porque esto es un derecho de la comunicación. Inclusive en su momento deberíamos pelear por el libre acceso a las páginas y tal, y el servicio, bueno, pero es otro tema. Pero a lo que voy es, no puedes luchar contra esto, pero fabricar uno de estos y que sea de acceso. Esto no sale nada más de un taller, esto sale también de minerales. ¿Y de qué minerales? Discutimos eso. La ropa que me pongo, lo que como. Bueno, este es el tema. Y en la medida en que tienes países como en el caso boliviano, ecuatoriano, venezolano, brasileño, argentino, donde estás hablando
del acceso de poblaciones a una serie de servicios y de oportunidades y de facilidades, es un público prometedor de consumo. Claro, porque si hablamos de Bolivia, pues claro, me vas a decir, un país de 10 millones, por más tal, más de la mitad es menor de 18, estamos hablando de 4 o 5. Pero cuando te hablo de un continente, bueno, de Sudamérica, de alrededor de 500 millones, y estamos hablando de que esto ha sido una ola, esto es lo que estamos viviendo en Latinoamérica, y por eso es también tan alarmante. Hay un empoderamiento social de esto, pero también una enorme susceptibilidad hacia una lógica del consumo. Vuelvo otra vuelta, es como querer preguntar al padre si me va a dar más autonomía. Es decir, los derechos no te los otorgas, ¿sí? Los ejerces. Esto es una relación de fuerza. Y esto va a ser parte de lo que se va a vivir, ya sea con Evo Morales o con otros. En esto soy muy cuidadoso porque hay el peligro de explicar el proceso político boliviano, el proceso constituyente, a partir de la figura de Evo Morales. Cuando Evo Morales es más bien una consecuencia de ese proceso político y de ese proceso constituyente. Y un orgullo, y con todas sus limitaciones. Pero no puedes explicarlo a partir de Evo Morales, porque si no volvemos a caer otra vuelta en esa narrativa y en esa historia, como si fuera solamente que esa persona es la que pudo haber hecho todas estas cosas. Y no llegamos a entender el por qué hemos tenido que jugar y apostar con un hombre a partir de generar otras condiciones, que es el proceso constituyente. Entonces, el proceso constituyente no es solamente la convocatoria a la asamblea, es cómo socialmente se empoderó la urgencia y la demanda de la mayoría de la población, decir, yo quiero otro Estado, yo quiero otra sociedad, yo quiero otro país, y puedo pensar en eso. Y no siempre te daban la oportunidad ni la capacidad de decirlo. Y esto socialmente se fue extendiendo. Hoy las preguntas siguen siendo esas. De otra manera, porque si no sería creer que tú puedes mantener procesos, digamos, asambleas constituyentes permanentes. Creo que lo que se generó y se planteó a través de la asamblea y a través de una constitución es como que un enorme, digamos, propuesta que te ayuda a hacer un marco, una brújula. Y lo que vivimos ahora son una serie de iniciativas que se enganchan o se desenganchan en torno a la asamblea y en una nueva articulación, porque también ha cambiado las correlaciones de fuerza. Entonces, en Bolivia, yo diría, entramos a un periodo donde hay una recomposición de las organizaciones, no siempre de la forma más saludable. Cuando digo una recomposición es porque ha habido un momento de un fuerte ascenso y una capacidad de incidencia de las organizaciones e inclusive de participación en el Estado. Pero una cosa es decir qué capacidad tenían las organizaciones de trasladar sus debates, sus propuestas, su presencia ahí, y en qué medida esto, digamos, podía generar las correas y la comunicación entre los dirigentes y las bases. Y el otro es como en este cambio, hoy en día, las propias organizaciones se han modificado su composición, su estructura. Entramos a un periodo, yo diría, de una enorme necesidad de replantear y rearticular las organizaciones existentes. No permitamos que se vuelva a cercar o monopolizar el discurso político por los partidos o por los sindicatos o por los medios de comunicación. Porque hay una tentativa de querer cerrar, pero afloran por otros lados. Y esto hace que por eso siga siendo Bolivia visto como un país muy salvaje, muy incontrolable, muy impredecible. Claro, porque la forma de leer lo salvaje, lo impredecible, es justamente de que no se satisface de la forma en que es gobernada. Y no porque sea solamente un rebelde, sino porque tiene propuestas de otras maneras de gobernarse. O de varios gobiernos, ¿sí?, que quieren sentarse a negociar con los gobiernos sí que son reconocidos.
Entonces, esa parte de esa Bolivia salvaje, que yo llamaría, es la fortaleza política boliviana. Yo apuntaría por este lado, no tanto por lo que falta, sino lo que percibo de una forma muy, cada vez más, ¿cómo se puede decir?, evidente, y cada vez de una forma más grosera, grotesca, ¿no? Que es un poco, en el caso donde yo lo he podido percibir, pero veo cómo se está construyendo acá, es lo que yo llamaba esta escalada hoy en día en torno a lo que llaman gobiernos progresistas o gobiernos de izquierda o liderazgos de izquierda, ¿no? Poner en duda, ¿no? Que yo lo veo como una fortaleza y como parte de las dinámicas, cómo esto se lo está queriendo acomodar en una narrativa de la derrota. Esto es más bien lo que a mí porque ese es el discurso que está imperando mediáticamente y en las redes sociales y casi como un sentido común. Han fracasado. Entonces, ahora es momento de recambio. Ahora necesitamos poner gente que sabe. Ya está bien, ya bastante de derechos, bastante de constituciones, bastante... Ya, no experimentemos. Hagamos las cosas bien con los que saben. ¿Y quiénes son los que saben? ¿No? Entonces volvemos a la otra vuelta a la vieja idea de que tiene que ser gente fresca, quizás gente que no tiene pasado político, pero que tiene estudios o tiene compromisos o porque tiene linaje familiar o tal. Es lo que yo llamo esta estructura de construcción de la derrota. En realidad están construyendo subjetividades derrotadas. Es decir, son la sensación de que las iniciativas y las propuestas han sido un fracaso y una derrota. Entonces es un momento no solamente de descreer de la política, sino dar campo para que se pueda hacer la política correcta. En Argentina, en 10 años, se pudo pasar del momento de que se vayan todos a decir, estas no son mis elecciones, no son ninguna de mis opciones. Eso es lo que está aconteciendo en Brasil. Porque es la sensación de que todo lo que fue la iniciativa de Lula, lo que se ha venido, primero lo de Dilma y ahora está queriendo manchar con lo de Lula y demás, de que esa política es una política que ha sido mal hecha. A partir de escándalos hemos despolitizado el ámbito político y lo moralizamos. Me da el gran temor cómo estamos entrando a un periodo para despolitizar, desmontar, con esta narrativa de la derrota. Y con esto no estoy diciendo, estoy completamente de acuerdo y soy incondicional a los gobiernos o a estos líderes. Como estos colectivos, como estos grupos, como estos movimientos, voy a disputar y les voy a discutir cosas. El más alarmante es Argentina en este momento. Argentina es la sensación de que, ¿cómo he permitido una figura como Macri? Ni siquiera puedes decir es de tal partido, de tal tendencia. Estos son los oportunistas y son unos caretas. Y ahí están en juego otros intereses. Eso es lo que llamo despolitizar el espacio. Si, por ejemplo, se debilita el proceso de cambio, se debilita, encarnado ahora en el MAS. Con estos temas moralizantes, nadie discute el proceso de cambio. Directamente lo desautorizas o eres un incondicional proceso de cambio y ya no tiene contenido, o estás a favor, como si fuera un logo más. En el caso boliviano yo diría, esto es una primera muestra de cómo han querido volver protagonista a las redes. ¿No? Porque las redes no es que antes no funcionaban, claro que funcionaban, pero ahora con el aplauso de la televisión y de la radio se ha vuelto el protagonista. Y con eso han despolitizado el espacio. Cuando las mismas redes nos habían servido hace 10 años para movilizar. Ahora están siendo utilizadas justamente para despolitizar y desmotivar. Y esto nadie quiere discutir. Dan por hecho, no. Y además como si fuera un problema de regularlos, ¿no? Entonces, estamos entrando a un periodo, yo diría,
quizás políticamente un poco más complejo porque habíamos conquistado espacios de mucha visibilidad, de mucha resonancia, de mucho efecto. Los periódicos no nos querían, los canales no nos querían, las universidades no nos querían, pero nos tenían que oír. Cuando digo, yo estoy hablando en términos de movimientos sociales, porque no estamos jugando por un puesto ni un lugar ahí, sino justamente por una serie de voces, demandas, y nos tenían que tolerar. Ahora, no era porque nos hemos desilusionado de los medios de comunicación, no, sabemos bajo qué lógica. Pero lo interesante es cuando la correlación de fuerza no te puede ignorar, no te puede poner a un lado. Pero ahora vemos que ha cambiado la correlación de fuerzas. Para comprender ese inicio de cambio de correlación de fuerzas, ¿qué fue la Agenda de Octubre? La Agenda de Octubre, voy a comenzar con eso, se resume en 3 puntos. Es decir, eso es parte de esa capacidad colectiva, ¿no?, de poder plantear ciertas temáticas, ciertas demandas que no cierran, sino más bien abren una cantidad de otros temas. Y esto es parte de un aprendizaje, un recorrido y de una condensación de debates, discusiones, ¿no? Porque esto no es que alguien se ha sentado y escrito 3. Se han ido, como que digamos, disputando y generando y han quedado 3 puntos. Convocatoria a una asamblea constituyente, nacionalización de hidrocarburos y juicio de responsabilidades a autoridades elegidas, porque antes las autoridades elegidas tenían inmunidad y tal, entonces. Y esto estaba ligado muy al tema de lo de las matanzas del Alto, el tema de la guerra del agua, otras movilizaciones y además las dictaduras y tal. El tema de la nacionalización de hidrocarburos, que podríamos leerlos como un discurso muy soberanista o como un discurso muy de esa izquierda nacional y tal, pero en realidad lo que estaba hablando es, vamos a poner un freno a la presencia de intereses foráneos. Y convocatoria a la Asamblea Constituyente, que era decir, bueno, la gente quiere discutir qué tipo de Estado, qué tipo de sociedad, qué tipo de país queremos. Y ese es nuestro derecho. Llegar a esta agenda, lo que llamaría, y esto es lo que le permitió a Evo Morales, recogerla y volverla su propuesta en las elecciones de diciembre del 2005, y por eso una votación con ese porcentaje, en plena crisis, porque él se estaba comprometiendo con estos puntos, no porque él iba a restablecer el sistema ni iba a ponerlo, un poco lo que ha sido su discurso de estos últimos años, la estabilidad, el orden, ¿no?, la tranquilidad. No, aquí se iban a cumplir y se iban a desarrollar estos, y creo que seguimos en la estela de estos 3 puntos. ¿Cómo llegamos hasta allí? ¿No? Un poco digo, a ese 2003 y en las elecciones del 2005, que antes que su programa de partido sea la propuesta de Evo Morales y por qué ese liderazgo que lo va a investir, ¿no?, con esa fuerza. Historiadores, antropólogos, investigadores han trabajado. El tema de las memorias. No hablamos tanto de historias, ¿no?, que sería una forma muy de entender en cuanto a la historia como esa capacidad de un pasado escrito, ¿no?, sistematizado, ordenado, sino justamente por su condición colonial del país, lo que existen son memorias y distintas formas de procesar, trabajar estas memorias. Silvia Rivera ha sido la que introdujo y lo trajo a partir de una serie de estudios, sobre todo de la subalternidad en la India. Y ella habla de una memoria larga y una memoria corta. Claro, una memoria larga que nos retrae al tema de la conquista. Entonces, esto nos habla de que el problema en Bolivia es un problema, llamémosle, desde la conquista. Y con esto no estamos diciendo que somos víctimas desde la conquista, sino lo que se han esforzado en desarrollar es ver de qué manera no podemos explicar la modernidad ni el capitalismo sin la colonización. No son cosas ajenas. No podríamos pensar en una acumulación originaria en Europa sin la conquista y sin la colonización.
No podríamos pensar en el salto de la industrialización sin América. Esto nos muestra cuán contemporáneos somos al orden existente, pero en una situación subordinada, explotada, colonial. Y esto hay que revertirlo. Esta es una memoria larga y nos habla de estos pueblos, de estas historias que trabajan esto. Y por eso cuidan, perseveran en sus lenguas, en sus visiones, en sus valores, en sus formas de organización. Claro, podemos decir, pero no es la misma desde hace 500 años. Claro que no es la misma. En 500 años tiene su propia densidad histórica, que no sabemos o conocemos muy poco cuánto se ha ido transformando la idea de comunidad aymara. Hay trabajos, valen la pena, pero nos muestra cómo se ha ido modificando, cambiando. Pero hay, a partir de una idea de lo comunitario, y se defiende lo comunitario. E inclusive se ha vuelto como, yo diría, casi como el por qué pelear lo comunitario puede ser una forma de democratizar o una forma de descolonizar. Es muy interesante, ese es el trabajo de Sinclair Thompson, ese es el trabajo de la misma Silvia Rivera, pero hay otra memoria corta, dice, y es una memoria muy ligada al tema de los regímenes políticos en nuestro país y en Latinoamérica, que es el tema de las dictaduras y las democracias, y cómo la apertura o la salida democrática, lo que llamarían ustedes en España la transición, no ha sido el camino más idóneo para las comunidades, los pueblos o los subalternos. Una tarea que había que resolver era la memoria larga y la memoria corta. Pero algunos otros han introducido, hay una tercera, que podríamos llamar una memoria, vamos a decir, mediana, que es la historia de la República. Y con esto, ¿qué es lo que han querido hacer? Por un lado, cuestionar la idea de la colonialidad, cuestionar la idea de la democracia, porque no es suficiente definirla en términos representativos y deliberativos y lo que se conoce, sino lo hemos complejizado y le hemos pluralizado. Hablamos de distintas democracias y formas y que deben ser reconocidas, y hablamos de una historia de expropiación, de explotación, de colonialismo. Pero también hablamos de una historia republicana, que es lo que nos ha permitido modificar la idea del Estado-Nación. Con eso, ¿por qué me estoy yendo tan atrás para explicar la Agenda de Octubre? Nos demuestra de qué manera los distintos actores, los distintos movimientos, las distintas organizaciones pudieron dialogar distintas potencialidades, distintas visiones, distintas cargas, y desarrollar una propuesta tan compleja y abierta que es la propuesta del Pacto de la Unidad. Pero también nos permite entender el por qué se podía atacar de alguna manera los nervios principales del sistema de dominación y de poder en Bolivia. Pero no solamente para desarmarlos, sino lo que llamarías un momento de propuestas. La Agenda de Octubre es un momento de propuestas. Si tú abres el horizonte de la Asamblea Constituyente, si tú tocas el tema de la soberanía de los hidrocarburos, si tú tocas el tema de las autoridades, estabas desplegando y abriendo grande. Por eso digo que son como estelas. Y esto es, ¿cómo puedo decir?, un caudal, una capacidad de movilización colectiva y de debate que se condensó en pocos años y pudo formularlo de esa manera. Hay quien habla de la necesidad de revertir el proceso. Yo creo que se pueden enlazar con si esto realmente es un gobierno revolucionario o si va hacia una revolución. Es muy interesante escuchar, y más todavía después de lo que dijimos hace un momento, de volverle a dar ese carácter de disputa, de discusión, de debate al proceso de cambio. Le puedes poner el calificativo que quieras, ¿sí? Pero no como se ha visto en las últimas semanas, en el último mes, de una intensidad, donde el proceso de cambio era un logo, o en favor o en contra. Era un logo nada más. En cambio, estas iniciativas y propuestas, ya sea con distinta forma de entenderlo, por lo menos están volviendo a poner en el tema del proceso de cambio. Y como uno de los
temas fundamentales para discutir la política. Que el proceso de cambio en realidad vuelve a estar. Hay que generar la fortaleza y el vigor para que de manera colectiva y plural, ¿no?, pueda desarrollar o una agenda o agendas políticas. No para reemplazar la de octubre, sino yo diría para profundizar y todavía empujar más. Café.